Ok chicos, entonces veamos lo que tenemos preparado para hoy. Es un ejercicio que ustedes han visto como preexamen, digamos, ¿no? Un ejercicio preparativo para ver cómo están. Es lo que les dio el docente, entonces ahora lo vamos a ver a detalle para que ustedes igual me consulten, ¿no? Si tienen alguna duda en algún paso, qué había que hacer. Ya, entonces el ejercicio era ese, ¿ya? Era este de acá, que decía maximizar z igual a 30x1 menos 40x2 menos 50x3, sujeto a las restricciones, y nos daba dos restricciones, ¿no? Nos daba dos restricciones con, bueno, menos 6x1 más 10x2 menos 8x3 mayor o igual a menos 25. La segunda restricción era 4x1 más 2x2 menos 3x3 menor o igual a 16. Y las variables asociadas, la x1 era mayor o igual que cero, x2 era menor o igual que cero y x3 era irrestricta en signo, ¿no? Bueno, yo lo anoto así, tal vez el docente cambie la anotación, pero eso significa, ¿no? Que no tiene restricción de signo, o sea, puede ser mayor que cero, puede ser menor que cero, ¿no? No hay problema. Eh, entonces, ¿qué hago? Para empezar, obviamente el docente que les ha pedido que apliquen simplex acá. Eso les está pidiendo el docente, ¿no? Entonces, como les está pidiendo eso, deben seguir los pasos que hemos visto en clases pasadas. Siempre el mismo orden, ¿no? O sea, si se dan cuenta es mecánico, pero obviamente deben darse cuentas. Aquí yo lo voy a hacer paso por paso. Con la práctica ustedes van a hacerlo directo, digamos, ¿no? Identificando qué variables tengo y cómo están las variables asociadas, voy a poderlo hacer tal vez más rápido. Pero ahora voy a ir con calma, ¿no? Entonces, esta es la función objetivo que nos dan. Nos piden hacer simplex acá. Ya es igual como una nota pequeña. Digamos que les pidan hacer dos fases acá. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en la función objetivo y en las restricciones, o sea, en las restricciones, no sería necesario volverlas todas menor o igual, digamos, ¿no? Ni en donde sí deberían fijarse siempre, o sea, en cualquier método, ustedes ya sea simplex, dos fases, penalización, fíjense que esto las variables asociadas siempre sean mayor o igual que cero. Entonces, si tienen menor o igual que cero o irrestrictas en signo, entonces siempre van a ser lo que vamos a ver ahora. Ya siempre. O sea, para cualquiera de los casos. Pero ahora para el simplex, el otro detalle, digamos, que hay que aumentar es que las restricciones deben ser menor o igual que cero y la función objetivo debe ser maximizar. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos añadir. Y de las variables asociadas ya se aplica para todos los casos que vean, para simplex, para dos fases, para penalización. Ya, entonces, primer paso, ¿cuál sería? Primer paso, nos enfocamos en las restricciones, ¿ya? Bueno, en realidad deberíamos enfocarnos primero en la función objetivo y ver si es maximizar. En este caso sí es, entonces ya no hago otro paso ahí. Después, en esta parte de la primera restricción, lo que debería fijarme es si es del tipo menor o igual, ya que me están pidiendo hacer simplex. En este caso no es mayor o igual. Por lo tanto, ustedes deben, a esa restricción, a la primera restricción, deben multiplicarla por menos uno. ¿Ya? Listo. La segunda restricción no habría problema porque es menor o igual, entonces la copian como está. Y después nos vamos a fijar en las variables asociadas, ¿ya? Vamos, siempre vayan en orden, ¿no? Primero cambien, si en la función objetivo deben cambiar, la cambian. Después pasan a las restricciones. No quieran hacer todo de golpe porque tal vez tienen conflicto con los signos o tal vez ordenan mal. Entonces siempre vayan en orden, ¿ya? Bueno, entonces acá he copiado la función objetivo como estaba. Ah, ya, como estaba. La primera restricción ahora la he vuelto del tipo menor igual. Ahora sí ya la he vuelto del tipo menor igual. Recuerden, aquí estaba mayor igual, entonces le he multiplicado por menos 1 esa restricción y le he vuelto menor igual. Una vez que he hecho eso, me fijo la segunda restricción es menor igual, le he copiado y bueno, las variables asociadas las estoy copiando por ahora, ¿no? O sea, lo estoy haciendo paso por paso, por eso estoy volviendo a copiar. Eh, Después, bueno, mantenemos todo como estaba, ¿no?
Pero ahora, lo que debería pasar aquí, bueno, antes de que me pase esto. La función objetivo ya está, maximizar. Ambas restricciones son menor o igual, ya. Ahora me fijo mis variables asociadas. La primera variable asociada es mayor o igual que 0, ¿no? X1 es mayor o igual que 0. No hay problema con esa variable, por lo tanto, X1 se va a mantener, ¿no? No voy a hacer ningún cambio en X1. X2 es menor o igual que 0. Cuando tengan una variable menor o igual que 0, ¿qué deben hacer? Cuando tengan una variable menor o igual que 0, lo que deben hacer es cambiar de signo, en pocas palabras, a la variable, ¿ya? O sea, si yo, digamos, multiplico por menos 1 a solo la variable asociada a x2 menor o igual que 0, o sea, si yo multiplico, digamos, aquí lo voy a anotar, eh, por menos 1, digamos, ¿no? Por menos 1, yo multiplico a todo esto, a x2, bueno, esto de acá lo voy a copiar, menor o igual que 0, y así, ¿no? Si yo multiplico todo esto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente que voy a tener de esta forma, ¿verdad? Voy a tenerlo así. Bueno, aquí me está tomando como variable. Esto vamos a anotar un espacio adicional. Espacio menos x2. ¿Ok? Y esto ya se va a volver del tipo mayor o igual. O sea, se va a volver de esta forma, ¿no? Esto igual voy a agarrar, voy a copiarlo acá. Hacerlo más rápido. Y bueno, esto va a seguir siendo 0, ¿no? Porque por más que multiplique por menos 1 por 0, va a seguir siendo 0. Entonces va a tomar esta forma. Al tomar esta forma, ya lo tenemos mayor o igual que 0, ¿verdad? Que es lo que estábamos buscando. O sea, esto de acá, hemos hecho este paso, digamos, ¿no? Adicional, que este paso deberían hacerlo ustedes mental, ¿no? No es necesario que lo anoten así como estoy anotando yo. Solo es para que se den cuenta. Por lo tanto, al hacer este paso, finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle el nombre, porque yo no quiero que se llame menos x2, yo le voy a cambiar el nombre. Entonces yo me fijo hasta qué nombre tengo anotado, hasta qué, o sea, hasta qué número de variable tengo. Tengo hasta x3 como máximo, entonces aquí no podría usar x3 otra vez, ¿verdad? Tendría que usar la siguiente, que sería x4, ¿no? Bueno, aquí x2 y aquí va a ser, entonces esta la voy a renombrar como x4 mayor o igual que 0, ¿ya? Perdón, acá x4 así, ¿ya? Entonces esos pasos, digamos, ¿no? Entre comillas estoy haciendo, que deberían hacerlo ustedes mental esto, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer para cambiar a x2, ¿ya? Entonces siempre vayan en orden. Primero la función objetivo se fijan si es maximizar. Después se fijan las restricciones, una por una van viendo si es mayor o igual, la vuelven menor o igual, ¿no? Si es menor o igual, entonces la copian como está. Si en el caso de que de entrada, por ejemplo, les diera el docente una igualdad, ¿qué es lo que deben hacer? Si el docente les diera una igualdad. Lo que deben hacer es partirlo en dos restricciones. O sea, esta restricción, ya esto es un ejemplo, igual, adicional a lo que estamos viendo. Digamos que les dan esta restricción, entonces lo que ustedes deberían hacer, ¿qué es? Volverla en dos restricciones, ¿ya? O sea, así. Pero ¿qué va a pasar? Que una se va a volver del tipo mayor o igual y otra se vería del tipo menor o igual, ¿ya? Eso es lo que deberían hacer en caso de que el docente les meta una igualdad de entrada, ¿ya? Si el docente les mete una igualdad de entrada, entonces lo que deben hacer ustedes es partirlo en dos, ¿ya? Ojo, ojo, que esto en el simplex, ¿ya? En el simplex, porque cuando ustedes vean penalización o dos fases, el rato de estandarizar una igualdad, lo único que deben hacer es adicionar una artificial, ¿ya? Pero eso lo van a ver más adelante. Pero ahora que están viendo simplex, si el docente les mete una igualdad de entrada, lo que van a hacer para que todo se vuelva menor igual, ¿no? Van a dividirlo en dos. Una vez lo dividan en dos restricciones, la misma restricción, entonces esta que es mayor o igual, la vuelven también menor o igual. Esta la dejan como está, ¿ya? Entonces al volver esta menor o igual, toda esta fila va a cambiar de signo, ¿verdad?
Ya, ese es como un caso adicional. No, no es lo que estamos viendo ahora, pero para que les quede claro en caso de que les puede pasar también eso, ¿verdad? Bueno, entonces acá, si no me equivoco, era menor o igual, ¿no? Ya, listo. Entonces, una vez que han visto la función objetivo, han visto sus restricciones, todas las restricciones las han vuelto menor o igual, se fijan variable asociada por variable asociada. No lo quieran hacer de golpe. Si no tienen práctica en esto, no lo hagan de golpe, porque lo más probable es que fallen en algún signo. Ya, entonces una vez han hecho esto, entonces estamos diciendo que x2 en realidad va a ser x4. ¿Ya? Pero ¿qué es x4? Es menos x2. ¿Ya? O sea, este x2 lo he vuelto mayor o igual que 0 multiplicándolo, entre comillas, ¿no? Por menos 1 solo a la variable asociada. Y le estoy cambiando el nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Al, en el siguiente paso que voy a hacer, que es bueno, a todo lo que tenga x2, yo le voy a cambiar el signo y le voy a cambiar el nombre de la variable, ¿no? O el número de la variable, ¿no? Este es x2. Entonces, ¿qué voy a hacer, por ejemplo? Si este es menos 40 x2, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que ahora este va a ser menos 40, perdón, más 40, porque le voy a cambiar el signo, x4, ¿no? En vez de llamarla x2, la voy a llamar x4. Lo mismo en las restricciones. Si aquí tengo menos 10x2, ¿qué va a pasar? La voy a cambiar a más 10x4. Aquí tengo más 2x2. Entonces lo que voy a hacer es menos 2x4. Y acá en la variable asociada, en vez de anotar x2 menor o igual a 0, voy a anotar x4. ¿Ya? Mayor o igual que 0, obviamente. Entonces eso es lo que he hecho acá. ¿Ya? He cambiado de signo en la función objetiva todo lo que tenga x2, o sea, aquí tengo menos 40 x2, entonces le he cambiado el signo y le he cambiado el nombre a la variable, o sea, en vez de x2 le he puesto x4. Entonces, por eso he anotado aquí más 40 x4. Y lo mismo hago en las restricciones y en la función objetivo, en vez de anotar x2 menor o igual a 0, voy a anotar x4 mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces ya he hecho en la primera, ya tengo mi primera variable asociada bien y esta segunda variable asociada bien, ¿no? Son mayor o igual que 0 ambas, pero esta tercera tengo irrestricta en sí, ¿no? Entonces aquí también hay que ver qué voy a hacer. Cuando es irrestricta en sí, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? La variable x3 se va a volver dos variables, ¿ya? ¿Por qué se va a volver dos variables? Porque vamos a tomar los casos positivos por un lado y vamos a tomar los casos negativos por otro lado. Pero sigue siendo la misma variable, ¿ya? Ok, eso quiero que quede claro porque es como si una variable estuviéramos viendo solo casos negativos y al partirla en otra adicional, entonces viéramos solo los casos negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en vez de anotar x3, voy a cambiarle igual el nombre y voy a anotar nombres de variables que todavía no estoy usando, ¿no? Por ejemplo, hasta acá yo había usado hasta x4. Entonces, como x3 se va a volver dos variables nuevas, lo que voy a hacer es cambiar ese x3 por las siguientes variables, o sea, por x5 y por x6, ¿no? No tendría sentido que aquí vuelva a anotar x4, ¿verdad? Porque ya he utilizado x4 acá. Entonces acá, en vez de x3, ¿qué voy a anotar? Voy a anotar lo que está entre paréntesis, x5 menos x6, o sea, x más x5, digamos, ¿no? O sea, es como si estuviéramos diciendo, estamos tomando los valores positivos, digamos, de esa variable, ¿no? Y menos x6 los valores negativos de esa variable que era antes x3, ¿verdad? Entonces tenemos que x3 se va a volver lo que está entre paréntesis, ¿ya? x5 menos x6. Y eso reemplazamos en todo lo que lleve x3. O sea, acá lleva x3, perfecto. Aquí igual, lleva x3, entonces cambiamos, reemplazamos. En vez de anotar ya x3, voy a anotar x5 menos x6. Aquí lo mismo, ¿no? Hay un x3, entonces lo estoy cambiando a x5 menos x6. Y finalmente, en las variables asociadas, lo que vamos a hacer es que x5 y x6 van a ser mayor o igual que 0 ambas, ¿ya? Esos serían los pasos entonces para hacer esto. Eh, Ahora aquí obviamente faltaría un paso adicional.
tanto en la función objetivo como en las variables, en las restricciones. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, multiplicar menos 50 por x y menos 50 por menos x6, ¿no? O sea, menos 50 por x5, menos 50 por menos x6. Obviamente, al hacer multiplicaciones deben respetar los signos, ¿no? O sea, aquí esto va a ser menos 50 x5 y después voy a multiplicar menos 50 por menos x6. Entonces eso se va a volver positivo, ¿verdad? Menos por menos va a ser más. Entonces va a ser más 50 x6. ¿Ya? Y hacen lo mismo para las restricciones. Entonces finalmente nos va a quedar esto. ¿Ya? Donde aquí ya he multiplicado por el x5 y x6 por el coeficiente que tenía, ¿no? Por 50, por menos 50 a ambas variables. Acá lo mismo, ¿no? Tenía de coeficiente 8 positivo, entonces 8 por x5 va a ser 8x5 y 8 por menos x6 va a ser menos 8x6. Lo mismo acá, tenemos menos 3, entonces menos 3 por x5 menos 3x5. Y aquí menos 3 por menos x6, menos por menos más 3x6, ¿no? Y listo. Entonces finalmente hemos logrado ¿qué? Canonizar. Hemos logrado llegar a la forma canónica, ¿verdad? Ya está todo de la forma canónica, si se dan cuenta. Está maximizar, las restricciones son del tipo menor o igual, y las variables asociadas son mayor o igual que 0. Ya, entonces ya hemos canonizado. Entonces el siguiente paso, ¿cuál sería? Estandarizar, ¿ya? Entonces no sé si tienen dudas respecto a la canonización. Pero así, he ido por pasos, ¿no? He ido acá, primero esto, después he hecho acá, después acá, después acá y finalmente esto. ¿Ya? Ahora, alguien que tiene mucha práctica, pues de acá puede pasarse directo acá. Con mucha práctica, ¿no? Sabiendo qué está haciendo. Pero para los que les cuesta hacer estas cosas, lo mejor es que vayan por pasos, ¿no? Obviamente en el examen no es necesario que anoten todo esto. Lo ideal sería que anoten esto y que anoten la estandarización más, digamos, ¿no? Y ya, con eso sería suficiente. Y eso tal vez podrían hacerlo en hojas auxiliares. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Aquí está el modelo que nos han dado al principio. Aquí está canonizado y acá está estandarizado. ¿Ya? Entonces cuando está el modelo ya estandarizado, recién mandamos a tablas, ¿verdad? Bueno, del modelo canonizado estandarizamos, ya saben cómo se estandariza, ¿verdad? Las restricciones del tipo menor igual que pasa, se agrega holguras. Más x7, esta igual es del tipo menor igual, más x8. Y se vuelven igualdades. Estas variables x7 y x8 holgura se las adiciona a la función objetivo con coeficiente 0. Y todas estas variables, ¿no? x1, x4, x5, x6, x7 y x8 son mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces introducimos a tablas, ¿no? Ya podemos crear nuestra tablita. Entonces, como saben, aquí van a ir, como están haciendo simplex, entonces siempre van a ir acá las holguras, ¿no? Cuando ustedes hagan más adelante otros métodos, entonces van a anotar acá holguras y artificiales, digamos, ¿no? En este caso solo holguras. Y esta parte va ordenado, ¿no? Obviamente aquí que estoy anotando x1, x4, ¿no? Mucho ojo, ya no estoy anotando x2. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo esta estandarización, ¿verdad? No estoy vaciando de acá la información, sino de acá. x1, x4, x5, x6 hasta el 8, ¿no? Y solución. Bueno, entonces, como ya hemos hecho eso, pues saben que esta columna va 1, 0, 0, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Acá, ¿qué va a entrar? Va a entrar la función objetivo estandarizada con signo cambiado, ¿no? O si quieren, ¿no? El lado derecho lo mandan a restar al lado izquierdo, ¿no? Creo que ustedes así hacen en clases. No hay problema, hacen eso, ese paso adicional y copian, ¿no? Pero en este caso, si yo quiero hacer directo desde acá, entonces lo único que debo hacer es cambiar el signo. Entonces acá voy a anotar
Menos 30, menos 40, porque este es 30, entonces acá menos 30. Este es 40, entonces menos 40. Este es menos 50, 50 positivo, más 50, aquí va a ser menos 50, y bueno, estos son con coeficientes 0, 0 y solución 0. Las restricciones las copio. ¿Ya? Bueno, hasta ahí no hay ninguna novedad, es todo lo que habíamos visto, ¿no? O sea, la parte más difícil acá era la canonización. La estandarización, ya, ya deberían saberlo. La introducción a las tablas, lo mismo, ¿no? Y desde acá se vuelve mecánico. Buscamos al más negativo, en este caso menos 50, aquí está. Después buscamos cuál de estos dos puede ser nuestro posible pivote, ¿verdad? En este caso, el menos 8 no podría considerarlo. Y aquí les estoy dejando una nota diciéndoles que justamente este no lo deben considerar. Ya, lo van a ver en el Excel cuando se los deje. Obviamente, entonces mi única opción a pivote es este, ¿no? Muy aparte de que haga esa división, ¿no? De 25 entre menos 8 y 16 entre 3. Yo ya sé que este va a ser mi pivote. ¿Por qué? Porque mi pivote no puede ser ni negativo ni nulo. ¿Ya? Entonces entro por 3. Perdón, entro por x6 y salgo por x8. Este, por lo tanto, va a ser mi pivote y por acá voy a salir, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que, bueno, esta fila yo debo multiplicarla por un número para volver al 3 pivote. ¿Ya? Ya, a ver, lo que dice una de sus compañeras me está preguntando si cuando se reemplaza x2 por x4 solo se cambia el signo en la función objetivo y no en las restricciones. Eh, claro, porque el paso que están haciendo, por ejemplo, acá, para ir acá y esta variable asociada a x2 es menor o igual, ¿no ve? Entonces lo que están haciendo ustedes no es simplemente, por ejemplo, acá lo que se haría primero es volver menor o igual, ¿verdad? Multiplicando toda la restricción, o sea, toda la restricción, ¿ya? Y la vuelve menor o igual, ¿verdad? Pero cuando tengan ustedes su variable asociada menor o igual que 0, ¿qué van a hacer? Es solamente atacar a las variables x2. ¿Ya? Ya no a la restricción o a todas las restricciones, sino es atacar a la variable x2 y cambiarle el signo y cambiarle el nombre. O sea, x2 menor o igual que 0 se va a volver x4 mayor o igual que 0. Después todo lo que llevaba aquí x2, ¿qué está pasando? Es que está cambiando de signo, si se dan cuenta, ¿no? Aquí en menos 40, aquí se ha vuelto más 40. Aquí más 10, aquí debería ser... bueno, acá, ¿por qué ha vuelto a ser más 10? Porque obviamente, primero que hemos hecho, hemos multiplicado... A ver, déjame volver. Está por acá. Hemos seguido estos pasos, ¿no? Primero hemos atacado a las restricciones volviéndolas menor o igual. Siguiente paso, me he fijado las variables asociadas y a todo lo que tenía x2 le he cambiado el signo y ¿qué más? Le he cambiado el nombre a la variable. En vez de x2 menor o igual a 0, entonces he atacado acá, en vez, si se dan cuenta ya no he anotado x2, sino x4 mayor o igual que 0. Acá lo mismo, tengo menos 40, aquí se va a volver más 40. Aquí tengo menos 10, se va a volver más 10. Aquí tengo 2, se va a volver menos 2. ¿Ok? Después, en vez de anotar x2, he anotado x4. En vez de anotar x2, he anotado x4. En vez de x2, x4. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando, ¿qué es? Es que cuando ustedes se fijen en la variable asociada simplemente y cambien el signo, entonces se cambia el nombre y el signo a esas variables, ¿ya? Por eso les digo que vayan en orden, ¿ya? Primero he vuelto esta menor igual. De ahí recién me he ido a las variables asociadas y he hecho esto, ¿ya? Y después a la otra variable asociada y he obtenido la canonización, ¿ya? Sí, por eso, si aquí por ejemplo su compañera me dice, ¿no? Que se ha olvidado que era menos 10 y otra vez más 10. Entonces, esto es lo bueno de hacerlo paso por paso, ¿ya? Que evitan esos errores de signos que incluso alguien con mucha práctica al pasar de acá a acá puede que se le vaya justamente un signo, ¿no? Puede que se le vaya.
Entonces, si no tienen mucha práctica, lo mejor es que hagan paso por paso. Primero las restricciones, después acá y finalmente llegan a la canonización final, ¿no? Bueno, eh, creo que sí ha quedado claro. Entonces, estábamos acá, ¿verdad? Entonces nuestro pivote lo vamos a volver uno, eso ya saben, lo multiplican por un tercio. Entonces, en vez x6 entrado a la base, x8 sale. Por lo tanto, aquí va a ser x6, ¿verdad? Aquí tenemos 0 y bueno, aquí tenemos, este valor es 4 tercios. Para los que no sepan hasta ahora cómo he hecho esto, es porque 1 más un tercio va a dar 4 tercios, ¿ya? Excel lo denota de esa forma. Esto es menos 2 tercios, no hay problema, menos 1, 1, 0, 1 tercio, y esto es 16 tercios, ¿no? Que sería 5 más un tercio. Entonces, eso hecho, ¿verdad? Y las fórmulas igual se las voy a dejar en el Excel, ¿no? Ahí van a ver qué estoy haciendo, qué estoy multiplicando con quién, digamos. ¿Ya? Y eso se hace en toda esta fila. Una vez han hecho eso, aplicamos método cuadrado, ¿ya? Entonces el método cuadrado igual ya deberían dominarlo, al menos cómo se hace, ¿no? Tal vez en los cálculos pueden tardarse un poco, pero el método cuadrado ya deberían saber dónde hacer. Por ejemplo, digamos, yo quiero hallar este valor, por decirles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a ser igual a qué? A la misma ubicación en la tabla anterior, de ahí parto, o sea ¿verdad? De ahí restamos. Voy a abrir paréntesis. Voy a recorrer hasta la columna del pivote. ¿Dónde está mi pivote? Es este. Entonces, por lo tanto, voy a recorrer sobre la misma fila hasta la columna del pivote. Toma ese valor y lo voy a marcar. ¿Por qué lo voy a marcar con F4? Porque me va a servir para después que haga esto una vez, yo arrastre en el Excel y sea mucho más sencillo el cálculo, ¿verdad? Que estar haciendo uno por uno. Entonces, por eso estoy marcando acá con F4, de ahí dividimos. ¿Por qué voy a dividir? Por el valor del pivote, o sea, este valor. Igual lo voy a marcar, porque para esta fila siempre se va a dividir o se va a restar este valor, ¿no? Esta fracción. Cerramos paréntesis y multiplico y vuelvo hasta acá, ¿no? Vuelvo hasta acá. Por eso estoy diciendo, por eso se dice que es el método cuadrado, ¿verdad? Aquí estábamos, perdón, y pap. Entonces este valor lo hemos obteniendo haciendo eso, ¿no? ¿Por qué se dice que es método cuadrado entonces? Porque he tomado los valores de las puntas o de las esquinas de ese cuadrado, ¿no? He empezado acá, 1, ¿no? A ver, en pocas he ido en este orden entonces, ¿no? A ver, vamos a anotar acá con azul. Entonces he tomado el valor de esta esquina, después he tomado, perdón, digamos he tomado el valor de esta esquina, 1, después me he ido a esta esquina, 2, después a esta 3, y después a esta 4, ¿no? Así he empezado, ¿para qué? Para hallar el valor de acá, ¿ya? 1, o sea, he ido así, ¿no? Empiezo en 1, después resto. ¿Qué voy a restar? La fracción de 2 entre 3, ¿no? Del cuadrado, 2 entre 3. Y voy a multiplicar acá, ¿no? Ese es el método cuadrado. Entonces, digamos que yo quisiera, por decir, hallar el valor de aquí. Puede ser el valor de aquí, de la solución. Entonces, ¿qué hacen? Van al mismo valor de arriba en la tabla anterior, ¿no? O sea, aquí. Restamos y recorremos hacia la columna. O sea, pueden recorrer tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. No hay problema. Entonces recorren hasta llegar a dónde? Pues hasta llegar acá. ¿Verdad? Marcamos. ¿Por qué? Porque este valor nos va a servir para toda la fila. Y dividimos. ¿Con qué vamos a dividir? Con el pivote. El pivote siempre va a ir ahí abajo. Cerramos paréntesis y multiplicamos y volvemos a cerrar el cuadrado, o sea, tendría que venir hasta acá, ¿no? Hasta la columna de donde he empezado. Y listo. Y he hallado este valor, por ejemplo. Ya. Entonces así hacen el método cuadrado para los que todavía no les queda muy claro. Bueno, entonces yo lo voy a hacer de manera ordenada. Esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar. Y bueno, yo lo voy a hacer para toda esta fila. Ya, o sea, para x7. He hecho todos los cálculos. O sea, la fórmula se repite. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Es, bueno, hago esto, ¿verdad? Hago esto,
hago ese cálculo, anoto la fórmula tal cual y finalmente yo agarro aquí en la esquina inferior de la derecha del recuadro, le sale una pequeña flechita, entonces simplemente arrastran hasta el final y la fórmula se va a calcular para toda esa fila, ¿ya? Pero no lo hagan hacia arriba o hacia abajo, digamos, eso no, solo hacia la fila, ¿ya? En la fila sí se va a repetir la fórmula, o sea, por fila se repite esa fórmula, digamos, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí. No lo hagan de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, digamos, no. Tienen que hacerlo una vez que anotan la fórmula, ya pueden arrastrar para esa fila. Lo mismo acá, hacen la fórmula, o sea, por fila tienen que hacer por lo menos una vez la fórmula y arrastran. ¿Ya? Entonces lo mismo he hecho acá, digamos, ¿no? He hecho esta fórmula simplemente y después he arrastrado, ¿no? Y cuando las fracciones les salgan de esta manera, entonces ya saben qué hacer. Digamos, esto va a ser 36 más 2 tercios. Eso es 110 sobre 3. Por ejemplo, este menos 73 un tercio, en realidad lo que ustedes deben hacer, si es que no saben qué es este valor, es menos 73 menos un tercio. ¿Ya? Y así para este valor, para este y para estos también. También cabe mencionar que algunas cositas el Excel las hace medio, como decirles, obvias, digamos, ¿no? O simplifica demasiado. Por decirles, yo qué sé, digamos que aquí yo voy a anotar la siguiente fracción. Fracción 1 sobre 15, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Como 1 sobre 15, si ustedes lo dividen, es un número muy pequeño, ¿verdad? 0,000 no sé cuánto, ¿ya? Entonces, Excel lo que hace es volverlo cero simplemente, ¿no? Porque dice, bueno, ya es tan cercano al cero que lo vuelvo a cero, ¿ya? Entonces tengan cuidado en esas cosas, ¿ya? Revisen siempre el ejercicio, ¿no? Hasta haciéndolo en el Excel no es tan fiable, ¿verdad? Porque puede que es un ejemplo, puede que este cero en realidad sea otro número, ¿ya? Entonces, el Excel igual es de ayuda, pero tengan cuidado. Ahora, si finalmente también tienen duda, podrían volverlo un número, ¿no? Y ahí podrían ver más o menos cuánto es, digamos, ¿no? Pero lo ideal es que siempre estos ejercicios los hagan a mano, ¿no? Y tengan dominio. No se fíen mucho del software. Bueno, entonces ya vamos ahí. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Fijarnos que acá arriba tengamos valores positivos o nulos. Eso nos indicaría que paramos, ¿verdad? En este caso sigo teniendo negativo, eso me dice que va a haber por lo menos una tabla más. Entonces ingreso por el único negativo que ya tengo, busco pivote. ¿Cuál sería mi pivote? De la misma manera, ¿no? Está bien que este sea pivote, pero este no puede ser porque es negativo. Ya, entonces es mi única opción. Ese va a ser mi pivote, voy a salir por acá y bueno, aquí esto en realidad es 14 tercios. Entonces 14 tercios yo debo volverlo 1. Voy a multiplicar por lo contrario, ¿no? O sea, 14 tercios por 3 sobre 14, eso me va a dar 1. Entonces a toda esta fila yo la voy a multiplicar por 3 sobre 14, ¿ya? Hacemos eso. Recuerden, está entrando x4 y saliendo x7 de la base. Entonces x4 anota acá y bueno, a todo esto, por ejemplo acá un quinto, pero en realidad es 3 sobre 14, ya tengan cuidado, así es el Excel. Eh, ya, entonces una vez han hecho eso, una vez han multiplicado toda esta fila por 3 sobre 14, van a obtener esta fila de acá, ¿verdad? Donde esto por si acaso es 29 medios, esto es 13 sobre 14, esto es 25 sobre 7. Una vez hacemos eso, volvemos a aplicar método cuadrado, ¿no? Vuelvo a aplicar acá, digamos, ¿no? Eso es lo que les decía. Digamos que yo quiero aplicar acá. Esto va a ser igual a esta casilla, ¿verdad? Menos, menos qué. El valor que está en la columna del pivote, o sea, este valor está sobre la columna del pivote, ¿verdad? O sea, el recorrido hasta la columna del pivote, F4, barrita, y vamos a dividir entre el pivote, ¿no? F4, cerramos, por, y vuelvo a recorrer hasta el valor sobre la columna de donde he empezado, ¿no? Se forma el cuadrado aquí. Listo. Entonces obviamente me va a dar 0. Y si yo arrastro así,
Y aquí abajo le pongo, bueno, sin formato. Listo. Si se dan cuenta, no he tenido que hacer fórmula por fórmula, digamos, ¿no? Ahora acá. Bueno, esa es la facilidad del Excel, pero también tiene sus limitantes, ¿no? Como anotar la fracción de esta manera, o tal vez no es el valor que en realidad es, dice acá. Entonces, en eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Yo obviamente siempre les dejo con los valores reales como nota, ¿no? Aquí 25 céntimos, aquí arriba 50 tercios, entonces siempre les voy a dejar con los valores que realmente son, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo que he hecho en el siguiente, ¿no? Es hecho acá, en la fila de X6, en la fila de Z he hecho lo mismo. Y ahora me vuelvo a fijar, ¿no? Si tengo positivos y nulos. Todos positivo, positivo, nulo, nulo, nulo y positivo. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo mi respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué quedaría por hacer además de ver la respuesta? Ver si hay casos especiales, ¿no? Hay que ver si hay casos especiales, si hay infinitas soluciones, por ejemplo, ¿no? Eso nos restaría ver, digamos, ¿no? Además que ya hemos encontrado una de las mejores soluciones, puede que haya infinitas soluciones o puede que no. No siempre va a haber infinitas soluciones, ¿no? Hay ejercicios que acaban en una solución y ya. Hay ejercicios que hallamos una solución, pero también en la tabla nos indica que posiblemente haya infinitas soluciones, ¿ya? Bueno, acá nos fijamos si todo es positivo, no hay problema, ¿no? Eh, ya tenemos una solución. Ahora podríamos ver, tal vez adelantarnos y ver si hay infinitas soluciones. Yo cuando les dije que había infinitas soluciones, cuando eh, en la fila de Z, o sea, ya hemos llegado a la última tabla, ¿no? Esta es nuestra última tabla. Y en esta última tabla, en nuestra fila de Z, en estos valores de acá, tendríamos 0 y por debajo valores distintos a ya sea 0,1 o 1,0, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos, ay, perdón. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, 0, no hay problema. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 1, no hay problema. Ahora muchos me dirán, aquí pasa algo, ¿no? 0, 0 y menos 1, ¿no? Entonces, tiene infinitas soluciones. Pues si fuera otra variable, sí. Pero en este caso, ¿por qué no hay infinitas soluciones? Si ustedes recuerdan, x5 y x6 es una misma variable, ¿ya? X5 y x6 es una misma variable, ¿ya? Entonces, cuando es una misma variable y pasa esta situación, y es perfecto que vean esto justo ahora, ¿no? Antes de este examen, es que si ven esto y ven que, o sea, recuerdan que x3 se parte en x5 y en x6, ¿verdad? Entonces, por eso estoy diciendo que es una variable. O sea, esto, x5 y x6 originalmente que eran x3, ¿ya? Simplemente que la hemos partido en dos variables. Entonces, cuando les pase esto, ¿no? Que bueno, sí, aquí tengo 0, 1, 0, ¿no? Ya, perfecto. Aquí tengo 0, 0, 1. Está bien. Pero acá tengo 0 y por debajo tengo valores distintos al 0, 1. O sea, aquí tengo 0, sí, pero aquí tengo menos 1. O sea, eso es distinto, ¿verdad? Entonces muchos me dirían, bueno, este es un caso de infinitas soluciones. Sería un caso de infinitas soluciones si esto estuviera pasando acá, en x7, por decirles, o estuviera pasando acá en x8, o en x1, ¿no? Sería. Pero deben considerar esto, ¿no? O sea, esto es otro caso especial, ¿no? Puede pasarles, ¿ya? Entonces consideren siempre eso, que si parten de a una variable en 2, ya no va a pasar eso de infinitas soluciones, ¿ya? ¿Ok? Están partiendo la variable en 2. X3 se volvió X5 y X6, ¿ya? Entonces, eso que les quede claro. Entonces, por lo tanto, esta respuesta, este ejercicio en realidad tenía una sola respuesta, ¿ya? Maximizar va a ser igual a 30 por 0. O sea, aquí miren, la respuesta está con las variables modificadas, ¿no? O sea, recuerden que nos han dado un problema al principio,
¿no? Al principio, y nosotros hemos canonizado, hemos hecho unas ciertas transformaciones, digamos, y de ahí hemos estandarizado. Entonces yo acá se los estoy marcando, ¿no? Con rojo, porque estoy tomando esta parte que igual lo estoy marcando con rojo, ¿ya? O sea, esta función estandarizada, estos valores los estoy tomando acá y estoy reemplazando. Ya de acá estoy haciendo esto, ¿verdad? 30x1 más 40x2, bueno, menos más 40x4 diré, menos 50, menos 50x5 y aquí en realidad faltaría más 50x6, ¿no? Que en realidad tampoco lo tengo, ¿ya? Entonces, x1 de dónde he sacado, bueno, me fijo obviamente en mi última tabla mis respuestas, ¿no? Tengo x4 y tengo x6, ya es lo que tengo, y es lo que he hallado. Entonces, si recuerdan, esto es 30x1, como no tengo en la tabla x1, entonces anoto 0. Más 40 por x4, ya recuerdan, esto era x4, entonces x4 sí la tengo en las respuestas, ¿no? En las variables básicas, aquí sería 29 medios, 29 medios. Menos 50 x menos 50 x5, ¿verdad? A ver, un momentito. Menos 50 x5, perfecto, aquí es 15. Ya, esta por ejemplo acá es 15. Ya, listo. Entonces, menos 50 x5, x5 no tengo acá. Más 50 x6, x6 sí lo tengo, es 15, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, 15 acá. Entonces, si ustedes suman, ¿no? 40 por 29 medios más 50 por 15 les debería dar 1330, que es acá. ¿Ya? Ya, y finalmente aquí estoy representando los valores de la matriz de las X, ¿no? Desde X1, X4, X5, X6, X7 y X8, ¿ya? Cada una cuánto vale. Una vez han hecho esto, ya ok, he hallado, pero he hallado en variables que no las tenía desde un principio. O sea, yo he ido haciendo los cambios, las modificaciones porque las necesitaba. Pero una vez hecho eso y he hallado esta respuesta, debo volver a las variables originales para responder la verdadera pregunta que me están dando, ¿verdad? O sea, x4 debo volverlo nuevamente menos x2, x5 y x6 debo volverlas ambas x3. O sea, eso es lo que debería hacer yo. Y es lo que hago, ¿no? Finalmente se debe volver a las variables originales. Entonces aquí he anotado las matrices de las x. Entonces x1 le voy a copiar a x1. x4 la voy a poner acá como... bueno, aquí otra forma sería... Porque yo necesito x2, ¿verdad? No necesito menos x2. Porque si recuerdan ustedes, x4 que era menos x2, ¿verdad? Entonces, yo aquí debería anotar, déjenme anotar acá, menos x4. ¿Por qué estás anotando menos x4? Por lo que les dije, ¿verdad? x2 era, bueno, x4 era igual a menos x2, si recuerdan, ¿verdad? Ese es el cambio de nombre que le hemos hecho. ¿Ya? Pero ahora yo para representar acá necesito x2, entonces multiplico por menos 1 esto, ¿no? Entonces x4, ¿qué va a ser? Perdón. Menos x4 va a ser igual a x2, ¿no? Porque yo necesito originalmente x2, no necesito menos x2, ¿verdad? Originalmente, si se dan cuenta de mi variable asociada, es x2, no menos x2, x2 menor o igual que 0. Entonces es lo que yo necesito. Por eso estoy anotando esta acá, ¿no? x4 era menos x2. Otra forma de decir es que menos x4 es x2. Entonces, por lo tanto, aquí yo anoto menos x4, ¿no? x1 va a ser x1. Menos x4 va a ser x2. x5 y x6 se va a transformar en x3, ¿ya? x7 y x8 las voy a mantener. Ya hasta de nombre las puedo mantener, no hay problema en eso. Son nuestras holguras que hemos adicionado. ¿Ya? Bueno, esto no necesito, no necesito. Y finalmente represento entonces como era. x1 es 0. Entonces, si x4, nuestra respuesta es 29 medios, ¿qué va a pasar acá? Menos x4, ¿cuánto va a ser?
Menos x4 va a ser menos 29 medios. Menos x4 es x2. Entonces x2 va a ser menos 29 medios. X5 y X6. Aquí tengo... recuerden que cuando hemos hecho el cambio acá, X3 hemos partido en X5 y X6, ¿verdad? Donde X5 podríamos decir que eran las variables positivas y X6 eran las variables negativas, ¿no? Porque si recuerdan, cuando hemos partido X3 hemos puesto entre paréntesis más X5 menos X6. O sea, más X5 representaba las variables positivas y menos X6 representaba ¿quiénes? A las variables negativas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá hemos encontrado 15. Perfecto. Pero hemos encontrado X6. ¿X6 a quién representaba? A las variables negativas. Por lo tanto, por eso anoto que X3 va a valer menos 15. ¿Ya? Por eso estoy anotando menos 15. Si digamos hubiéramos hallado X5, por decirles, si se les hubiera salido digamos igual 15, entonces acá hubieran representado como 15. ¿Por qué? Porque X5 representaba las variables positivas. O sea, si acá en la respuesta le salía X5, entonces no era necesario cambiar el signo, ¿me entienden? Pero como hemos hallado X6, entonces por eso estamos cambiando signo, porque X6 a quién representaba, a las variables negativas, ¿ya? Entonces ya tengo los valores de X. ¿Para qué? Para justamente para lo que nos han pedido desde un principio. Este era el ejercicio, recuerden, ¿no? No era este. Este era el ejercicio, ¿verdad? Entonces, he hallado los valores de X y finalmente reemplazo. O sea, aquí, perdón, aquí es 30, no es 0. Aquí es 30. Ya. Entonces acá en la función objetivo que nos dieron al principio, o sea, como ejercicio, era maximizar z va a ser igual a 30x1. Pero x1, ¿cuánto tengo acá? Esto va a ser 0, ¿no? 0. Menos 40x2. Pero x2, ¿qué es? Menos 29 medios. Menos 50 por x3. X3 es menos 15. ¿Verdad? Menos 15. Esto va a ser igual también a 1330. ¿Ya? A ver, uno de sus compañeros dice, ¿qué pasaría si x5 tendría un valor? ¿Deberíamos restar x5 menos x6? Pues sí, sería válido. O sea, una vez que quieran juntar la variable, ¿verdad? X5 y X6. En este caso, por ejemplo, en X5 no tengo valor, digamos, ¿no? Eso es lo que dices. Sí, tendrían que hacer ese cálculo. Tendrían que hacer ese cálculo. En caso de que les salga, pero eso es bastante extraño, ¿ya? Generalmente, ¿cómo les explico? A ver, o sea, ustedes, por ejemplo, en este ejercicio están buscando el máximo, ¿verdad? Están buscando el máximo. Entonces, si se dan cuenta, estos coeficientes son negativos, pero al multiplicar por otro negativo se vuelve positivo, ¿verdad? Y este positivo, entonces es coherente que nos salga un número positivo como máximo, a pesar de que los valores de x2 y de x3 sean negativos, nos está dando un número positivo. ¿Por qué? Porque los coeficientes son negativos, ¿ya? Entonces, si digamos este ejercicio tal vez lo hicieran por minimización, entonces muy probablemente si es que les saliera valor en x, bueno, dividieran las variables, ¿no? Lo más probable es que les salga valor en x5, ¿ya? Es lo más probable. Eh, pero en el extraño caso, ¿no? De que les salga, o sea, la variable que han partido en dos variables x, en este caso x5 y x6, les salgan con valores, entonces proceden a hacer una suma o una resta de esas variables al unirlo a una sola variable, ¿ya? Pero como les digo, es súper aislado, ¿no? Eso sí que ya es bastante extraño, ¿ya? Listo, chicos, entonces hasta aquí sería la clase. No sé si tienen otra duda tal vez. Hemos ido paso a paso, ¿no? Esto muchas personas tal vez lo hubieran hecho algo más directo, ¿no? Pero yo he ido con calma, desde la interpretación, ¿no? De qué deben hacer,
desde cómo ir desarrollando la canonización, ¿no? Paso por paso, estandarizando igual paso por paso, eh, y hallando la respuesta, y una vez hemos hallado esta respuesta, volver a los valores originales, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Bueno, creo que no hay más dudas. Hacer una consulta. Sí. En el caso de que nos den minimización, Ujú. tenemos que maximizarlos de estando, ¿no? Pero eso afecta a las otras variables, a las restricciones, no, ¿verdad? No, no les afectaría porque lo único que tú harías acá arriba, digamos si esto fuera minimización, digamos, ¿no? Digamos, esto es como ejemplo. Digamos que esto fuera minimización. Entonces lo único que estarías haciendo acá es, voy a volverlo esta minimización en maximización. O sea, esto voy a multiplicar por -1. Entonces lo que pasaría es que esto se volvería así. Este cambiaría de signo. Este también cambiaría de signo. Este también cambiaría de signo. Y este también cambiaría de signo, ¿no? Esto hubiera pasado, digamos, si de entrada les decía minimización. Entonces todo esto hubiera cambiado de signo. ¿Ya? Pero nada más, o sea, esto, si se dan cuenta, las restricciones las mantuve, las variables asociadas, a pesar de que he hecho los cambios, igual las mantuve, ¿no? Eso hubiera pasado. ¿Ya? Perfecto, gracias. Listo. ¿Alguien más? Esto era más, esto era menos, y esto era más, ¿no? Y esto era maximizar. Ya. Oh, oh, oh. Listo. Eh, ¿Alguien más? Ya. Listo, chicos. Entonces, no se olviden, su práctica es para este lunes, ¿ya? Este lunes que viene. Esta clase en estos días igual ya lo voy a subir al canal y el material igual al Drive, ¿ya?